Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. La última lectora. La señora Valls llegaba siempre a las 10:15. Nunca a las 10, nunca a las 10:30. A las 10:15, con la puntualidad de quien ha convertido un hábito en liturgia. Se sentaba en el sillón de orejas que quedaba junto a la ventana sur, el único que recibía sola a esa hora, pedía un té que nunca se terminaba y abría el libro que trajera ese día con el mismo gesto reverente con que se abre una carta esperada mucho tiempo. Ramón la observaba desde detrás del mostrador. Llevaba 17 años regentando la covacha. Así se llamaba la librería, con ese nombre que a él le parecía perfecto. Guarida, refugio, cueva donde los libros esperaban a sus dueños como animales agazapados. Y en todo ese tiempo había aprendido a leer a las personas antes que a los libros. La señora Valls era en ese sentido un texto difícil, una prosa densa, con subordinadas largas y elipsis donde uno menos las esperaba. Tenía 82 años. Eso lo sabía porque ella misma se lo había dicho el día en que cumplió 80, cuando entró a la librería con el propósito declarado de gastarse 100 euros en libros que no necesitaba. A esta edad, dijo entonces, depositando los volúmenes elegidos sobre el mostrador como si fueran trofeos, ya no se compran libros que uno necesita, se compran los que uno quiere. La necesidad es un tirano con mala literatura. Ramón no supo qué contestar. Anotó la frase en el margen de la agenda donde apuntaba los pedidos. Esa mañana de noviembre, sin embargo, la señora Valls hizo algo que rompió el protocolo de 17 años. No abrió el libro. Lo dejó sobre las rodillas, cerrado, con las manos encima como si le tomara el pulso, y se quedó mirando por la ventana el cielo blanco de la mañana. Ramón esperó. Había aprendido también a esperar. ¿Sabes cuántos libros he leído en mi vida?, preguntó ella sin volverse. No. Yo tampoco. Una pausa. Eso me parece lo más hermoso que existe. Ramón se acercó con la excusa de ordenar una estantería cercana. Era su manera de entrar en las conversaciones sin forzar la puerta. Mi marido llevaba la cuenta, continuó ella. Tenía una libreta. La vi una vez, por casualidad. Filas y filas de títulos con su fecha de inicio y su fecha de fin. Como un dietario, pero de vidas ajenas. Se volvió por fin hacia él. Cuando murió, busqué la libreta. No la encontré nunca. Creo que se la llevó consigo a propósito. ¿Por qué haría eso? Para que yo tuviera que empezar de cero. Sonrió con esa sonrisa suya que era más bien una puntuación, una coma entre dos pensamientos. Era un hombre muy listo, Enrique. Sabía que si yo tenía el inventario, me conformaría. Sin él, tengo que seguir leyendo para saber cuánto me queda. Ramón no supo si aquello era una historia de amor o una historia de literatura. Luego pensó que quizás eran la misma cosa. El problema con los libros, había concluido Ramón a lo largo de sus años en la covacha, era que no se dejaban poseer. Uno creía comprarlos, llevarlos a casa, colocarlos en la estantería con su nombre en el lomo mirando hacia afuera como una pequeña bandera, y sin embargo eran ellos los que a uno lo colocaban, lo ordenaban, lo miraban desde sus lomos con una paciencia infinita. Lo había comprobado la primera vez que intentó vender la librería. Fue en el peor momento de la crisis, cuando los números no cuadraban y el banco llamaba con esa cortesía helada que precede a las malas noticias. Había un comprador interesado en el local para convertirlo en una franquicia de telefonía. Ramón llegó una mañana con la intención de hacer inventario, de separar lo que era suyo de lo que pertenecía al negocio, y se encontró rodeado de libros que lo miraban. No era una imagen poética. Era una sensación física, casi táctil, el peso de todas esas páginas, de todas esas historias sin terminar, de todos esos personajes que vivían solamente mientras alguien los leía. Se sentó en el suelo, entre dos estanterías, y estuvo allí una hora sin hacer nada. Cuando se levantó, llamó al banco y pidió una prórroga. Nunca volvió a plantearse vender. Había algo en los libros, pensaba, que resistía la lógica del mundo. En un siglo que había acelerado todo, la comunicación, el deseo, la obsolescencia, el duelo, el libro seguía siendo exactamente lo mismo que había sido siempre, un objeto que exigía tiempo,
No se podía leer más rápido de lo que la mente procesaba las palabras. No se podía saltar al final sin perderse algo. No se podía compartir un libro del mismo modo que se comparte una fotografía, porque compartir un libro era ceder algo irrecuperable, la experiencia de leerlo por primera vez. Eso era lo que vendía Ramón en realidad. No papel ni tinta. Vendía experiencias irrepetibles. La señora Valls abrió el libro por fin. Era una novela que él mismo le había recomendado 3 semanas antes, de un autor noruego que escribía sobre el mar con la misma precisión con que los marineros estudian el horizonte, buscando no lo que está, sino lo que se aproxima. Lo empecé anoche, dijo sin levantar los ojos de la página. El protagonista me recuerda a mi padre. ¿Era marinero su padre? No, era sastre. Pero tenía esa misma manera de mirar las cosas, como si todo tuviera una costura oculta que había que encontrar antes de poder arreglarlo. Ramón volvió al mostrador. Había un pedido que preparar, 2 cajas que desembalar, una nota de un proveedor que exigía respuesta. La maquinaria ordinaria del día. Pero algo de la conversación se quedó flotando en la librería como el olor a papel viejo que impregnaba las paredes. Esa idea de las costuras ocultas, de los padres que viven en los personajes de las novelas, de los libros como formas de continuar conversaciones que la muerte ha interrumpido. A media mañana entró un hombre joven con una lista en el móvil. Buscaba regalos de Navidad para su familia. Ramón lo ayudó con la eficiencia amable que había perfeccionado durante años. 2 preguntas certeras, una propuesta, una alternativa, la venta hecha. El hombre se fue cargado con una bolsa y una expresión aliviada, como quien ha resuelto un problema logístico. Ramón lo vio marcharse y pensó que quizás alguno de esos libros cambiaría algo en alguien, que quizás la novela que el hombre había elegido para su hermana sin saber nada de ella. Le gustan las historias de mujeres fuertes, algo así. Resultaría ser exactamente el libro que esa hermana necesitaba sin saberlo tampoco. Eso también pasaba. No a menudo, pero pasaba. Al mediodía, la señora Valls cerró el libro, lo guardó en su bolso con el cuidado con que se guarda algo frágil y se puso en pie con esa lentitud digna que tenía, como si el tiempo fuera una sustancia por la que moverse con respeto. «He llegado a la página 83», anunció. «El padre del protagonista muere en el capítulo 7. Lo sé. Es un capítulo brutal». Lo dijo sin dramatismo, con la serenidad de quien ha leído suficientes muertes como para saber que la literatura las necesita. Pero está bien escrito. Cuando algo está bien escrito, hasta la brutalidad es un regalo. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué sigues con esto?» Un gesto vago que abarcaba la librería, los libros, la penumbra cálida del local. «No debe de ser fácil, económicamente». Ramón tardó un momento en responder. «Porque no sé hacer otra cosa», dijo. «Y porque me parece que es necesario». ¿Necesario para quién? Para la gente que todavía no sabe que lo necesita. La señora Valls lo miró un momento con esa expresión que él asociaba a los buenos lectores, la de alguien que acaba de encontrar una frase que vale la pena subrayar. «Eso es exactamente lo que hacen los libros», dijo. «Existir para la gente que todavía no sabe que los necesita». Y salió, con su bolso y su novela noruega y sus 82 años, hacia la calle de Noviembre. Ramón se quedó solo en la librería. El té de la señora Valls estaba sobre la mesita, frío, sin terminar, como siempre. Fue hasta la estantería de novedades y sacó un libro que había recibido esa semana y que aún no había tenido tiempo de leer. Se sentó en el sillón de orejas, todavía tibio, y lo abrió por la primera página. Afuera, la calle seguía con sus asuntos. Coches, prisa, el rumor sordo de un mundo que no se detiene. Adentro, en la covacha, empezaba otra historia. Alguien que no existía iba a empezar a existir. Alguien que nunca había vivido iba a vivir, durante el tiempo exacto que tardara en recorrer esas páginas, con una intensidad que muchas vidas reales no alcanzan. Eso era el milagro, pensó Ramón. No la inmortalidad, que es una promesa demasiado grande. Solo eso, que mientras alguien lee, algo vive. Y que ese algo, a veces, nos enseña a morir un poco mejor, a amar con más precisión, a mirar el mundo con las costuras al descubierto. La luz de noviembre entraba oblicua por la ventana sur. Ramón pasó la primera página.
Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz.